¿Acaso como las aves en los mares espumosos? ¿Acaso como gaviotas en las noches de invierno? Embestido por las aguas, tira la red a la nada. La importancia de este acto no es solo para Pedro Pablo Kuczynski, es para todos los peruanos comprometidos con una lucha por el respeto a la persona. Acá estamos recordando a las víctimas. Porque ahora las víctimas en nuestra sociedad son seres invisibles, que no están visibilizados por interés de determinados sectores. Nosotros queremos que los deudos de las víctimas salgan a la palestra, exijan sus derechos y que tengan un justo reconocimiento por todo el grave daño que han sufrido como consecuencia del conflicto interno que padeció el país. Para los familiares es importante que las agrupaciones políticas se comprometan. En el caso de Peruanos por el Cambio, hemos visto con buen ánimo de que ellos están dispuestos a comprometerse con esta plataforma de los familiares por reparación, por justicia, por memoria, por la búsqueda de los desaparecidos. Y por ello es que creo que es una buena señal de que si se hace todo lo que se ha prometido, los familiares van a sentir menos el dolor. Nosotros los familiares hasta el momento no hemos tenido ningún apoyo de ningún gobierno después de Fujimori, ¿no? La inclusión que tanto se habla no existe para nosotros. Siempre hemos estado como a un ladito y como que recibiendo limosnitas de a poco hacia pocos. Entonces ahorita, la importancia ahorita es de que si llega el gobierno Pedro Pablo Kuczynski, realmente nos dé el apoyo que nos merecemos. Es un gesto muy bien recibido por todas las víctimas de la violencia política. Es un gesto político que la recibimos además con cariño nosotras y con esa esperanza de que realmente, ¿no?, nuestras demandas pueden ser alcanzadas con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El país aún no dimensiona estos problemas que de alguna manera están evidenciando que hay desencuentros que debemos salvar, ¿no? Esperemos que con este compromiso y este homenaje de PPK a las víctimas del conflicto armado interno, absolutamente a todas las víctimas, podemos iniciar un proceso realmente de avance en la justicia, en la reparación y sobre todo en curar heridas. Compromisos de Pedro Pablo Kuczynski con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y sus familiares. Al asumir la presidencia de la República, me comprometo a adoptar las siguientes medidas de reparación y de justicia a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. Primero, aprobar el Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2021, asegurando que en su elaboración participen las organizaciones de derechos humanos y de víctimas de la violencia. Concluir en el plazo más breve el pago de reparaciones económicas individuales y colectivas. Constituir una comisión de alto nivel con participación de las víctimas, garantizar los recursos necesarios para la implementación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, incluyendo el Banco de Datos Genéticos. Asegurar a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la defensa pública gratuita de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia. Crear en la nueva Procuraduría General de la República una Procuraduría especializada en derechos humanos, encargada de promover la investigación y la sanción en los casos más graves de violaciones, brindar a los órganos jurisdiccionales toda la información que les sea requerida y obre en el Poder Ejecutivo para el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos, cumplir las sentencias y recomendaciones de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Lima, 30 de mayo de 2016. Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuándo será ese día de la aurora sonriente? ¿Cuándo será esa noche sin los gritos de silencio? Nosotros tenemos ya una representación en el Congreso que se pone al servicio de esta lucha
y esperamos el próximo domingo llegar con PPK al gobierno para desde el gobierno poder hacer un esfuerzo todavía mayor para cumplir con lo que es la agenda pendiente de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Este es uno de los temas claros que nos separa con la candidatura de la señora Fujimori, que es nuestro profundo compromiso con los derechos humanos en general y particularmente con la agenda de las víctimas. Para nosotros como familiares de Pedro Wilca, que ha sido asesinado por el gobierno de Fujimori, esta es más que una necesidad. Nosotros no podemos ser tolerantes con un régimen que asesinó a mi padre solamente por plantear ideas democráticas pero opuestas a ese régimen. Es así como actúa el régimen. Nosotros no podemos permitir ese retorno. Nosotros como familiares pensamos que es una ofensa no solamente a su memoria, sino al significado de su vida. El hecho de siquiera pensar que pueda volver el fujimorismo al gobierno nos afecta bastante, porque hay una herida abierta que no se ha sanado, porque no hemos encontrado justicia y porque los antecedentes de este gobierno dan más que hablar y a las pruebas me remito. Frente a un retorno de la dictadura siempre nosotros hemos estado en una amenaza permanente, ¿no? Este 5 de junio nosotros emitiremos un voto contra Keiko Fujimori, contra Alberto Fujimori, contra el retorno de la dictadura, ¿no? Es tiempo de decidir, no es un tiempo de titubeos ni nada, ¿no? Con posición firme, de manera frontal, es un rechazo contra el retorno de la dictadura.